y las dudas que vayamos presentando, por favor las vamos poniendo en el chat, que María del Mar nos las va haciendo pública. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, buenos días, mi nombre es Camilo Upegui, yo soy jefe de línea de Maxis. En este momento la compañía está muy contenta, yo estoy muy contento de verlos a ustedes acá conectados, de saber que tenemos una oportunidad gigantesca con nuestro producto que estamos a punto de recibir, o algunas tiendas ya lo han recibido. Finalmente, después de un largo periodo de escasez por todos los inconvenientes que nos ha traído el periodo de pandemia pues a todos. Vamos a iniciar por acá, entonces vamos a ir. ¿Cuál es el propósito de la reunión de hoy de la capacitación? Y es que tengamos absolutamente todos los conceptos claros para a la hora de atender a nuestro mercado, a nuestro cliente final, tener todos los argumentos necesarios para finalizar una venta de forma adecuada, de venderle el producto que el cliente realmente necesita y tener esa fidelidad de ese cliente finalmente con nuestra marca y nuestras tiendas. Básicamente, en este momento nos encontramos acá reunidas las tiendas que van a recibir o recibieron producto de esta importación. Entonces, la situación y en el contexto que nos encontramos de una sobredemanda tan alta y de escasez tan alta de producto, pues somos unos afortunados, llamémoslo así, de contar ahorita pues con producto para nuestras tiendas. Si María del Mar, por favor, me hace una señita. ¿Estás ahí, María? Listo, perfecto. Entonces, correcto, sí. La dificultad mía es porque yo estoy viendo en este momento mi pantalla y lo que les voy a presentar, entonces muy probablemente no alcance a ver y a estar enlazado con el chat, pero entonces María del Mar nos va haciendo toda toda esta labor. Entonces, segundo aquí se me... Listo. ¿Qué más? ¿Cómo van? Mucho gusto. Para que no me conozca, Marcelo Gutiérrez. Oiga, siquiera llegan las llantas a Colombia. Ya superamos este periodo de escasez que estuvo bravo. Fueron meses sin llantas. Pero bueno, lo importante es que ya están. Así que pilas pues para que pidan, disfruten. Y también, bueno, aquí les va otra cosa. El que no entienda temas, el que no sepa tecnologías, hay como 4 o 5 videos en el YouTube de Maxis Colombia para que vean y aprendan. Listo, enseguida les compartimos en el chat esta lista de distribución que Marcelo nos menciona. Es una lista de distribución de YouTube, una lista de distribución, perdón, no, es una lista de reproducción en YouTube donde tenemos unos videos bastante buenos que hablan acerca de producto y tecnologías que vamos a mencionar hoy, desde el punto de vista de Marcelo como corredor y una persona supremamente experimentada con el testeo de los productos. Vamos a hablar un poquitico de historia. Maxis se funda en 1967 a través de la empresa Chengqing Tires. Nosotros estamos muy probablemente relacionados con esta marca CST y Chengqing, que la vemos comúnmente en el mercado de ciclismo. Esta es una marca que es la novena marca productora, la novena compañía productora de llantas en el mundo, Chengqing. Como BF Goodrich, como Michelin, como cuanta marca que ustedes se imaginen. Pero Maxis es la marca insignia y la marca tope de gama de esta familia de esta familia corporativa que es Chengqing Tires. Entonces es la insignia y la marca grande que ha hecho el gran auge a nivel global. Cuando en 1992 aproximadamente Maxis genera una sede en Estados Unidos, ahí es donde se produce el gran boom del mercadeo, con atletas, con producto corriendo eventos a nivel mundial, copas del mundo, campeonatos del mundo y etcétera. Entonces, Maxis en general es una marca que produce neumáticos y llantas para cualquier tipo de vehículo, sea carros, buses, motocicletas, pero Disandina a través de su componente de distribución se enfoca básicamente es en distribuir importar y distribuir los productos para bicicleta.
Bueno, partamos acá desde una parte muy básica y es las diferencias de los colores en los logos. Probablemente muchos de ustedes ya están supremamente familiarizados con esto, otros posiblemente no, pero básicamente es las llantas con logo amarillo son las llantas que produce Maxis para el mercado de recambio. Son las llantas que yo encuentro en mi tienda en la tienda, perdón, para hacerle el cambio de llantas a una bicicleta que ya hizo uso pues de ese producto. Las llantas con logo blanco son las llantas que se producen para el mercado de ensamble. Entonces, si ustedes ven en las tiendas las bicicletas nuevas de piso, bicicletas como Giant, como Scott, como Santa Cruz, por ejemplo, están ensambladas con llantas con logo blanco. Nosotros hicimos una negociación especial con Maxis y nosotros tenemos algunas referencias de introducción que vendemos con logo blanco para el mercado de ensamble que ustedes también ven en las tiendas que se pueden vender de manera pues como retail al público en general. No necesariamente tienen que ser de ensamble, pueden ser de recambio. Básicamente las construcciones pueden ser las mismas, la única diferencia es esta, el color del logo, que una significa ensamble y la otra significa recambio. Bueno, vamos a hablar un poquitico de la estructura de una llanta para poder conocer enseguida más adelante cómo interpretamos absolutamente todas las tecnologías implícitas en una llanta. Debemos conocer primero las partes para entender esa tecnología, dónde está en la llanta y entender el cómo y el por qué nos brinda ciertas características y ciertas ventajas. Entonces, básicamente, una llanta está compuesta por 5 estructuras. La vena, que es la parte fundamental para iniciar y de donde yo me voy a pegar para poder poner el resto de estructuras. Si yo no tengo vena, no podría hacer una llanta. Básicamente, la vena es como la columna dorsal de la llanta. De ahí es ese huesito principal de donde se me van a pegar el resto de estructuras. La segunda parte importante es la carcasa. La carcasa es esta lona que vemos que va de vena a vena y es básicamente un tejido. Y un tejido sabemos que está formado por filamentos o por hilos. Entonces, este tejido es básicamente lo que conocemos nosotros como un nylon, pero el nylon que vemos nosotros normalmente, comercialmente, es un nylon, pues sea de pesca o con lo que hacen algunas costuras, lo que sea, son nylons de muchísimo calibre, que es el que conocemos nosotros comercialmente. Ese nylon, llamémoslo así, ese hilo que se utiliza para las llantas, tiene un calibre muchísimo menor, pero de todas maneras esos calibres son cambiantes, son de diferentes grosores. Enseguida más adelante vemos un poquitico a profundidad. Otra capa que tiene la llanta en su proceso de producción son las protecciones antipinchazo. No todas las llantas tienen protección antipinchazo, eso es una parte adicional, más no obligatoria. Entonces esa protección antipinchazo es otra capa de otro tejido especial que está entre la carcasa y el caucho que evita que algún componente externo penetre hacia el interior de la llanta. El cuarto componente de la llanta es la pared lateral, que hace parte de su estructura también con el labrado, un poquitico con la carcasa, hace mucha unión, pero básicamente es una parte adicional también, no necesariamente esa pared lateral protegida está dispuesta en una llanta. Muchas llantas no tienen protección en la pared lateral, pero otras lo tienen. Enseguida vamos a mirar un poquitico más. Y finalmente, el componente más importante es la huella. La parte más importante de la llanta es la huella. Finalmente es la llanta, la huella la que le da el nombre a la llanta porque es la que tiene el dibujo específico y característico que es el que entra en contacto con el piso, con la superficie. Finalmente, esta es la parte más importante en la llanta y probablemente en la que el consumidor sienta mayor diferencia a la hora de usar uno de los productos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar entonces ya un poquitico más a fondo de cada parte de la llanta. Entonces, el primer componente que estábamos hablando ahorita es la vena. Sí, dale.
punto. Listo, entendido. Listo, perfecto, perfecto. Quedó Posiblemente, con límite de 100, quedó con límite de 100. a ver, un segundo, yo miro algo, sí, posiblemente esa es una de los grandes limitantes de estas herramientas virtuales. Posiblemente no íbamos a contar con tantas personas conectadas, pero bueno, afortunadamente somos bastante los interesados en estar acá presentes. Un segundito, yo reviso si me da la opción de habilitar para dejar ingresar más personas, y si no, entonces ya aplicamos el plan B de María del Mar, que lamentablemente entonces no podemos tenerlos a todos juntos. Listo, un segundito. Ocamo, tú ya nos dirás si salimos los que estamos de Disandina conectados para darle espacio a los clientes y después hacemos una capacitación ya como con el personal interno, si quieres. Bueno, es una buena idea, sí, no me choca. Hagamos. Revisa primero y nos confirma si puedes ampliar los 100, el cupo de 100, o si comenzamos a salirnos los que somos de oficina directamente. Un segundo, listo, perfecto. Permítame, les pregunto, ¿pero María del Mar se queda conectada? Sí, María del Mar se queda Sí, conectada. ella sí quedaría conectada. Lo reviso y miramos. Sí, no, en este momento tenemos esa limitación, dice que es invitar hasta 100 participantes. Entonces, si los de Isandina podemos darle este cupo a las personas externas de las tiendas, y luego hacemos entonces una intervención para los de Isandina. Qué pena ahí la limitación técnica, no contaba con esto. Tranquilo, Camo. Chaito. Chao, nos vemos y gracias. Vamos, te vemos luego en otro el video, ok. Está bien, sí, está bien. De una, hágale, chaito. Dime, Api, dale, vamos. Listo, Jamo, hablamos, muchas gracias. Listo, enseguida más tarde cuadramos la nuestra, listo. Bueno, hasta luego. Feliz día. Disculpe, interrumpo, Camilo, pero creo que no te escuchamos. Ahí me oyen, ¿me están oyendo? Listo, perfecto. ¿Y están viendo mi pantalla? Listo, perfecto. Bueno, les decía que nuevamente bienvenidos a las personas que se acaban de unir, que lamentablemente tuvimos un pequeño inconveniente técnico del límite de personas, pero vamos a grabar igual la presentación, y si es necesario hacemos otro espacio para las personas que se nos vayan a quedar por fuera. Bueno, entonces les decía y les estaba mencionando que en nuestras llantas tenemos dos tipos de vena, que es la primera estructura que habíamos visto, la vena de alambre y la vena plegable. Básicamente, la diferencia es simplemente en material. Una vena de alambre es una vena de varios alambres de acero, aquí se las estoy mostrando en mi pantalla,
Esta tiene, por ejemplo, cuatro hilos de alambres de acero y básicamente lo que hace es que amolda la llanta al rin básicamente a un costo menor en dinero, porque producir una vena de alambre es mucho más barato, pero con un poquitico más de peso, a diferencia de una vena plegable, que las venas plegables pueden ser de aramida o de carbono, y que el término Kevlar que normalmente utilizamos es el término comercial que le dio una empresa a su patente de aramida. Pero básicamente el Kevlar y la aramida es lo mismo. En nuestro inventario reconocemos las llantas de vena plegable porque tienen el sufijo AR. Básicamente es el resumen de la forma cortica de decir aramida. Y básicamente es una vena, como se las estoy mostrando acá, que simplemente está compuesta por unos cuantos hilos. Esos hilos son mucho más ligeros, mucho más flexibles, y entonces hace que finalmente nuestra llanta sea una llanta mucho más livianita. Y tenemos la ventaja que si somos viajeros, competidores y tenemos que llevar llantas de repuesto, son llantas que podemos llevar dobladas en una maleta, diferente a una llanta de vena de alambre que no se puede doblar. Si doblamos una llanta de vena de alambre, estamos doblando ese alambre como tal y posiblemente estamos perdiéndole el contorno a la llanta y posiblemente no nos va a funcionar muy bien. Pero básicamente, mientras la llanta esté ya dispuesta en el ring, las dos venas son capaces de soportar las fuerzas necesarias para dar pues como ese performance necesario entre llanta y rin. Una vez la llanta esté puesta y esté andando, no vamos a sentir absolutamente ninguna diferencia, excepto el peso, como les venía diciendo. La carcasa es esa estructura que lo llamábamos ahorita como nylon. Es una estructura de unos hilos básicamente que tienen varios grosores. Entonces, ¿qué se define acá? Es en una pulgada cuadrada de la llanta, cuántos hilos alcanzan a pasar en esa pulgada cuadrada. Entonces, cuando los hilos son muy gruesos, hay muy poquiticos hilos dentro de esa pulgada cuadrada. Cuando los hilos son muy delgaditos, como en este caso del 170 TPI, hay muchos hilos en esa pulgada cuadrada. ¿Cuál es la connotación en este caso? A mayor cantidad de hilos, o sea, en el 100 TPI, esos hilos son más delgados, por ende son más livianos. Al ser más livianos son más flexibles, pero al ser más livianos y más delgados se pueden romper más fácil. A diferencia del extremo contrario de una llanta de 27 TPI, que TPI significa hilos por pulgada cuadrada, entre más gruesos tengamos esos hilos, son más resistentes, son más fuertes. Es más difícil que algo rompa un hilo grueso, pero por el contrario, lo que vamos a obtener es una llanta más pesada, porque claro, esos hilos son más gruesos, más pesados, por ende son menos flexibles, vamos a tener una llanta más protegida, pero más pesada. En el inventario nuestro encontramos esa denominación al final de la referencia con el número de hilos. Por ejemplo, este caso que les pongo aquí es una Refuse de 60 TPI. Aquí hay que hacer una connotación especial. Maxxis, la mayor cantidad de hilos que es capaz de poner Maxxis serían 170 hilos en una pulgada cuadrada. Vemos en muchos casos marcas competencia que declaran tener hasta 300 hilos. Eso es completamente imposible en la construcción, hacer una sola capa de 300 hilos. ¿Qué pasa? Hacen 3 capas de 100 hilos, una superpuesta a la otra, y ahí es donde dicen que tenemos 300 hilos por pulgada cuadrada, pero tenemos que tener en cuenta que esas marcas competencia lo que están haciendo es superponiendo una capa detrás de la otra, porque hacer ya un hilo tan delgadito, para que quepan 300 en una pulgada cuadrada es prácticamente imposible. Bueno, otra connotación especial de ese tipo de carcasa es que en nuestra marca tenemos una carcasa específica que es la que condiciona para que las llantas sean tubeless o no. Entonces es una especificación en esa carcasa más el caucho adherido a la carcasa para poder que selle y no haya esas fugas de aire, porque en una llanta normal, de una carcasa normal, con inyección de caucho en un proceso regular, va a haber porosidad. Entonces, para que haya un proceso de sellamiento completo, no solamente en la vena, sino también en la carcasa, ese componente
de la carcasa y de los TPI tiene un proceso diferente a la hora del sellado como tal con el caucho. En nuestro inventario reconocemos esa carcasa con construcción tubeless con el sufijo TR, tubeless ready. Entonces es acá donde nos damos cuenta cuando una llanta en nuestro inventario es tubeless, y finalmente en el parche de la llanta también tenemos esta indicación. Bueno, acabamos de hablar de las dos primeras partes de la llanta, acabamos de hablar de la vena y de la carcasa. Ahorita vamos a hablar de la protección antipinchazo. Como les decía ahorita, no necesariamente todas las llantas tienen que tener protección antipinchazo. Hay unas llantas que la tienen. Vamos a hablar en la mayoría de las llantas de ruta básicamente ese tipo de protecciones antipinchazo. Entonces el primer factor antipinchazo se llama silkworm. Es una capa adicionada a la carcasa de un tejido especial resistente que evita ese tipo de penetración de algún elemento externo al interior de la llanta. En nuestro inventario lo vamos a reconocer con el sufijo SW de silkworm, y en el parche lateral de la llanta tiene un escudito. Todas las llantas que tengan protección antipinchazo tienen un escudito. Se los voy a mostrar acá, en este caso, por ejemplo, en mi pantalla, aquí no en la presentación, sino en mi pantalla. Les estoy mostrando aquí el escudito de Maxxis, significa que tiene alguna protección antipinchazo. Entonces, en este caso les estoy hablando de la Silkworm. Ahorita les voy a hablar de la Silk Shield. A diferencia de la Silkworm, como vieron en el gráfico, esta va de vena a vena, está cubriendo la llanta incluso por los laterales. ¿Qué pasa? Que al ponerle una protección lateral yo estoy incrementando el peso de la llanta. Entonces yo ahí en ese caso tengo que definir normalmente yo monto y estoy propenso a recibir pinchazos por los laterales, ¿sí o no? Entonces ahí yo debo definir si finalmente una protección Silk Shield más pesada, si efectivamente me funciona. Si mi forma de montar no es lo suficientemente agresiva o no estoy tan expuesto a esos elementos en los laterales, no necesariamente tengo que ponerle Silk Shield. En nuestro inventario reconocemos esa protección con un SS. Tenemos una protección que se llama la Kevlar Composite o K2, que es la que les estaba mostrando justo ahorita, esta que teníamos en la llanta. Es una protección que está debajo de la huella, tal como la Silkworm, pero con mucho menos peso. Es un tejido especial de Kevlar o de aramida, dispuesta sus fibras de manera especial que pesen muy poquitico, pero que ofrezcan el mismo o mejor cantidad de puntos de protección antipinchazo. Y en nuestro inventario lo reconocemos como K2. Recuerden que entonces en el parche de la llanta vamos a ver el signito del escudito protector. Y tenemos una protección que se llama Max Shield, que es una protección, es la protección mayor de Maxxis, finalmente porque se está uniendo dos tipos de protecciones antipinchazo, que son la K2 y la Silk Shield. Entonces, finalmente está ofreciendo doble protección, obviamente sacrificando peso. Si estamos adicionando dos capas a nuestra llanta, finalmente significa que vamos a tener una llanta más pesada, pero más protegida. Lo encontramos en nuestro inventario con el sufijo MS, que es de Max Shield. Bueno, acabamos de hablar de la protección en antipinchazo, que sería el tercer elemento de una llanta. Ahorita vamos a pasar al cuarto componente de una llanta, que sería la pared lateral. Esas paredes laterales pueden o no estar protegidas. En este caso vamos a hablar de esas protecciones específicas de esas llantas. Entonces, esta que vamos a hablar se llama la protección EXO. Es una protección que es también una capa de aramida adicionada a la pared lateral de la llanta entre la carcasa y el caucho, que finalmente lo que busca es evitar cortes por abrasión. Dependiendo de la zona donde estemos montando, podemos encontrar ese tipo de elementos que hacen que la llanta sufra cortes o rasguños. Básicamente zonas donde haya mucha roca, piedra caliza, raíces, o si son montadas, por ejemplo, urbanas, donde posiblemente haya contacto con rieles
estas personas que hacen BMX freestyle, que se deslizan en los andenes, posiblemente necesitan protecciones EXO para evitar que ese roce con esas superficies vaya a dañar la llanta. Esa protección EXO la encontramos en nuestro inventario con ese sufijo, el mismo EXO. Entonces, el resumen de esta es básicamente una protección adicional a las paredes laterales que evita cortes por rasguño, algo que me roce la llanta y que sea abrasivo. Listo. También tenemos una protección antipinchazo en las paredes laterales que ya lo que me evitan son pellizcos. Entonces es muy diferente ya una abrasión como la que habíamos visto anteriormente a un pellizco. El pellizco normalmente se da cuando la llanta entra en un impacto fuerte contra una superficie que no es regular. Entonces un bordito de un andén, una raíz, una piedra filosa, básicamente. Este tipo de protecciones en las paredes laterales, esta como tal que es la Double Down, la encontramos básicamente en llantas ya de uso agresivo, llantas de enduro, llantas de all mountain. Y básicamente, ¿qué encontramos? Aquí les voy a mostrar una. Básicamente, ¿qué encontramos? Aquí en la pared lateral tenemos un inserto de butilo. Ese butilo que está como mostrado en rojo, básicamente es un caucho de mucho mayor grosor. Y ese caucho de mucho mayor grosor está envuelto en dos paredes de TPI. Entonces es una llanta que pesa más, obviamente, porque ya tengo dos capas de TPI más ese inserto de butilo. Pero básicamente lo que nos permite es que cuando la llanta impacte contra algo filoso o duro, no se deforme y finalmente no rompa la llanta ni tampoco vaya a dañar el ring. Entonces, ¿cuál es la connotación especial del Double Down? Es un inserto de butilo que lo envuelve en dos capas de TPI de 120 TPI. Recuerden que ese 120 TPI son la cantidad de hilitos que hay en una pulgada cuadrada. Y la misma construcción existe en una tecnología que se llama DH Casing, que es el mismo concepto, la misma estructura. Un inserto de butilo que es el rojo, o sea, un caucho grueso entre esas dos capas de TPI, pero en este caso el TPI es mayor, son hilos, perdón, el TPI es menor, 60 TPI, pero al ser menor, ¿qué significa? Que esos hilos son más robustos, más gruesos, más pesados, más protegidos. Entonces, no sé si de pronto aquí lo alcancen a ver. Esta partecita acá es finalmente la que está envuelta, este es el inserto de butilo, y estas dos capas de acá serían la carcasa. 120 para una Double Down y 60 para una DH Casing. En nuestro inventario encontramos con la palabra DH esa protección DH Casing, y la Double Down la encontramos con doble D, DD, Double Down. Básicamente la vamos a ver en el parche de la llanta también con este tipo de insignia, DH Casing, o en el caso contrario Double Down también sería entonces una DD, la reconocemos también en el parche de la llanta. Bueno, aquí acabamos de hablar de del cuarto componente de una llanta, que es esa pared lateral. Ahorita vamos a hablar del quinto y último componente de la llanta, que es la huella. De pronto, María nos ayuda, tenemos preguntas en el chat, algo que de pronto nos queramos devolver que no nos haya quedado claro. Uh-huh. Listo, mientras nos van... Listo. Perfecto. Mientras damos un momentico, si de pronto si se generan dudas, hagamos un resumen. 5 estructuras de la llanta. Vena, carcasa, pared lateral, perdón, vena, carcasa, protección antipinchazo, y pared lateral y huella. Acabamos de hablar de las primeras 4. Ahorita vamos a hablar entonces de la huella. ¿Todavía no nos han hecho preguntas, María? Listo. Camilo, ¿qué más, hombre? Hola, buenos días, ¿cómo está? Edison Quintero de Baicho Manizales. ¿Cómo ¿Qué está? tal, Edison? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra Yo mucho. una pregunta sobre una duda que tengo sobre las nuevas ruedas. Adelante. Sobre estas nuevas llantas de bordo más cafecito. Correcto. Comparado con la otra que es más clarita, la anterior,
Sí, que la gente siempre sufría mucho porque se le abría como estas laterales, se le como fisuraba muy fácil. Esta sí. la noto como con un material diferente, como que ya no se le ven esas fisuritas. Sí. Cambió material, cambió compuesto, cambió qué diseño. Listo, perfecto. Básicamente en esa construcción posiblemente hubo algún fallo de algunas llantas específicas, pudo haber sido un porcentaje mínimo de algún lote o algo. Lo que sí habíamos percibido en algún momento era alguna filtración en las paredes laterales en esas llantas de cara más clarita. Finalmente, el cambio que ofrece Maxxis únicamente lo declara un cambio estético, pasó como a obtener esa retroalimentación del mercado queriendo una llanta café un poquitico más oscura, precisamente por darle un toque un poquitico más de clase a la llanta que se notaba con un acabado más café, pero finalmente lo que vos decís es muy cierto, muy probablemente en esa retroalimentación siempre hay mejora de producto y muy probablemente lo estás viendo en el acabado que ya no es tan visible ese TPI que normalmente uno veía que ese caucho impreso o vaciado en el TPI hacía que ese TPI fuera un poquitico más visible. Lo que vos decís es muy cierto, en las cara café más oscuritas no se ve ese TPI. De hecho, es normal que se vea. Si uno ve una llanta, uno alcanza, así sea negra, uno alcanza a percibir la orientación de las fibras, que básicamente el caucho viene y sella todos esos huequitos, pero sí era más notorio y era más visible en la cara café clarita. Esa cara café clarita, o sea, siempre se ha llamado skinwell, como pared, tono de piel. Ahorita, la clarita se llama tono de piel ligero, se llama light skinwell. Y la de ahora, la más oscurita, se llama dark tanwell. Y el dark es oscuro y el tanwell es como bronceado. Entonces es como una cara café, como un color piel bronceado. Pero básicamente nos vamos a dar cuenta, es en el momento ya de la venta como tal y el uso de la llanta, vamos a ver finalmente que esto fue una mejora en el acabado de la llanta y que no vamos a tener obviamente ese tipo de problema que teníamos antes con algunas de algún lote específico en la que se filtraba de pronto un poco de aire. Ok, entendido, gracias. Listo, pero entonces en resumen es, finalmente sí pudo haber una mejora en cuanto a la producción, pero finalmente lo que se le muestra al consumidor final es solamente un acabado Más estético. estético. Exacto, un acabado estético, es así. Gracias, Gracias, gracias por la Camilo. pregunta. Con todo el gusto. Bueno, entonces ya vamos a hablar entonces de la huella específicamente. La huella entonces es este quinto componente de la llanta y para mi gusto el más importante de todos porque es el que finalmente entra en contacto con el piso y son nuestros zapatos a la hora de montar en la bicicleta.